Hola a todos. El día de hoy hablaremos un poco sobre la política comercial, donde tocaremos los siguientes tópicos: su definición, generalidades, tipos de política y los instrumentos más utilizados. Para tener una mayor claridad, prestemos mucha atención a esta imagen. La política comercial es un conjunto de objetivos, medidas, decisiones e instrumentos diseñadas y ejecutadas por diferentes autoridades económicas. Para el caso de Colombia, tenemos al Ministerio de Industria y Comercio, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda, Bancoldes y Banco de la República, con el objetivo de incidir en la balanza comercial que está representada en las exportaciones e importaciones. A continuación hablaremos sobre las generalidades de la política comercial, que las encontramos resumidas en 3 puntos. Primero, la política comercial busca generar procesos de integración comercial, tratando así de facilitar el acceso a los mercados externos y avanzar en la armonización de las normas que regulan la actividad económica. Cuando dichos procesos tienen éxito, el peso específico de los países en desarrollo en el mercado mundial aumenta grandemente. 2. Debe, al mismo tiempo, allanar el camino hacia la apertura y la regulación de los mercados capitales y de servicio. Tercero, el objetivo adicional de las políticas comerciales es que los gobiernos negocien acuerdos internacionales que eliminen barreras al acceso, estimulen la inversión extranjera y faciliten la reasignación de recursos hacia actividades productivas. Existen 2 tipos de política comercial. Tenemos lo que es la política proteccionista y la política aperturista. Cuando nos referimos a la política proteccionista, se da cuando el gobierno estimula las exportaciones y restringe las importaciones. Se implementan para incrementar la demanda de los productos nacionales en el exterior y estimular la producción de la industria nacional, protegiéndola de las competencias externas. Cuando hablamos de la política aperturista, se da cuando el gobierno decide estimular las exportaciones y abrir las importaciones, pretende incrementar la demanda de productos nacionales en el exterior y además someter la industria nacional a la competencia externa, bajo el supuesto de que se obligará a modernizarse y habrá menores precios para los consumidores nacionales. A continuación hablaremos de los instrumentos que utiliza la política comercial. La pretensión de los instrumentos de la política comercial es lograr que los intercambios de bienes y servicios con otros países contribuyan al desarrollo económico del propio Estado y, por tanto, las medidas de política comerciales deberían, en principio, adoptarse para compensar los desequilibrios o perjuicios económicos innecesarios que dichos intercambios pudiesen causar a ciertas regiones o sectores económicos nacionales. Cuando hablamos de instrumentos de política comercial, hacemos referencia a las 5 formas más utilizadas a nivel mundial, y estas son los aranceles, los subsidios, las cuotas de importación, las limitaciones en las exportaciones y la política anti-dumping. De igual forma, vamos a proceder a hablar un poco sobre cada uno de estos instrumentos. El arancel es un instrumento más común en un impuesto que el gobierno exige a los productos extranjeros con el objetivo de elevar su precio de venta en el mercado interno y así proteger los productos nacionales para que no sufran la competencia de bienes más baratos. Un arancel tiende a elevar el precio, a reducir las cantidades consumidas e importadas e incrementar la producción nacional. Para explicar los efectos que produce un arancel, nos apoyaremos en los siguientes gráficos. Equilibrio mundial. El precio del equilibrio mundial es el que iguala la demanda de importaciones en nuestro país. Podemos observar la curva de la demanda mundial y la oferta extranjera de exportaciones, que es la curva SX. Obtención de la curva de demanda de importaciones de nuestro país. Cuando el precio del bien aumenta, los consumidores de nuestro país demandan menos, mientras que los productores ofrecen más, por lo que la demanda de importaciones se reduce. Obtención de la curva de exportación extranjera. Cuando el precio del bien aumenta, los productores extranjeros ofrecen más, mientras que los consumidores extranjeros demandan menos. Por lo tanto, la oferta disponible para exportar aumenta. Efectos de un arancel en el mercado nacional, mercado mundial y en el mercado del país extranjero. Un arancel incrementa el precio en nuestro país mientras reduce el precio en el extranjero. El volumen de comercio se reduce. Un arancel en un país pequeño.
Aquí podemos observar cómo se genera un efecto en las importaciones después del arancel y las importaciones antes del arancel. Cuando un país es pequeño, un arancel no puede reducir el precio exterior del bien que importa. Por tanto, el precio de las importaciones crece del precio mundial al precio mundial más el impuesto, y la cantidad de importaciones disminuye desde D1, S1 hasta D2, S2. Ahora hablaremos un poco sobre los subsidios. Un subsidio es un pago del gobierno a un productor nacional. Existen muchas formas de subsidios: las ayudas en efectivo, los préstamos blandos, las facilidades fiscales y la participación de capital público en las empresas privadas. Los subsidios son una forma de reducir los costos de producción de las empresas, que a su vez les sirven para competir contra las importaciones y para ganar mercados de exportación. Cuotas de importación. Una cuota de importación es una restricción directa a la cantidad de un bien que puede importarse a un país. Por lo general, esta restricción se opera con la expedición de licencias de importación a grupos de particulares o empresas. Limitación voluntaria de las exportaciones. Es una cuota al comercio impuesta por el país exportador. Por lo general, a solicitud del gobierno del país importador, los productores extranjeros aceptan las limitaciones voluntarias de las exportaciones porque temen de que no aceptarlas ocurran como represalias, aranceles o cuotas más dañinas. Ahora vamos a hablar de lo que son las políticas antidoping. Las medidas antidoping son aquellas que consisten en la defensa comercial, que se aplican cuando un exportador ofrece un bien o servicio a un precio inferior al precio corriente en el mercado. La investigación acerca del doping se inicia a través de un requerimiento de las empresas afectadas. Básicamente podemos decir de que en este proceso de investigación tenemos que los procedimientos antidumping son 5. El primero, margen de dumping. El margen de dumping se calcula como la diferencia entre ambos, es decir, entre el precio del exportador y el valor normal. Perjuicio causado. Solo se podrán adoptarse medidas antidumping cuando las importaciones hayan causado un perjuicio importante en la industria de la comunidad. Interés de la comunidad. Antes de adoptar una medida antidumping, deben tenerse en cuenta si su adopción es de interés comunitario. Los productores, importadores, usuarios y consumidores pueden presentar sus observaciones sobre la oportunidad de las medidas. Medidas antidoping definitivas. La Comisión deberá proponer derechos antidoping definitivos. Los exportadores de los terceros países afectados pueden proponer un compromiso de precios hasta un nivel que elimine el perjuicio o el dumping. Asimismo, la política comercial posee una naturaleza, y cuando hacemos referencia a su naturaleza, hablamos de la capacidad que tiene para reducir o aumentar el comercio. Ahora, explicaremos la siguiente imagen. Instrumentos de política comercial. Cuando hablamos de reducir el comercio, sea por medio del precio o la cantidad, si es con respecto al precio, se genera un arancel. Si es con respecto a la cantidad, se generará una cuota de restricción voluntaria de exportar. Si hablamos de la forma de aumentar en el comercio, también tenemos dos formas, que es el precio y la cantidad. Si es por medio del precio, se generarán subsidios para importar y exportar. Y si hablamos de las cantidades, es buscar la manera de cómo generar un aumento voluntario de importación. Ahora hablaremos de la política común, que cuando básicamente nos referimos a la política comercial común, la política comercial común constituye uno de los principales instrumentos de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Es competencia exclusiva de la comunidad e hizo posible la creación de una unión aduanera entre los Estados miembros. Ahora, ¿qué es lo que esto busca?
La política comercial común implica una gestión uniforme de las relaciones comerciales con los terceros países, en particular mediante un arancel aduanero común y regímenes comunes relativos a las importaciones y las exportaciones. ¿Y cómo lograrlo? La comunidad apoya la suspensión de restricciones al comercio y de las barreras arancelarias. Para proteger el mercado comunitario, dispone de instrumentos como las medidas antidoping y antisubvenciones y el reglamento de obstáculos al comercio y las medidas de salvaguardia. La Comisión negocia y concluye acuerdos internacionales en nombre de la comunidad en el marco de sus relaciones bilaterales y multilaterales. Bueno, queridos amigos, espero les haya servido para fortalecer sus conocimientos y haber despejado algunas dudas sobre la política comercial. Agradecemos la atención prestada. Muchísimas gracias.